Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tesis de Salud. Y te proponemos relajarte en esta media hora que tenemos por delante, en la que vamos a estar ocupándonos justamente de tu bienestar, de tu salud. Vamos a abrir en un ratito nuestro consultorio ginecológico. Seguramente tenés muchas dudas, muchas preguntas, así que no te muevas de ahí. Y también vamos a estar hablando de un tema preocupante, el precio de los medicamentos y la baja en su consumo. No te vayas de ahí, ya volvemos con todo Tesis de Salud. Bueno, nos acompaña nuestra amiga de la casa, Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Cómo estás, Isa? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, en este contexto difícil del país, tenemos que hablar un poco de los medicamentos, el precio y el consumo, ¿no? ¿Cayó el consumo de medicamentos? Sí, de acuerdo a los datos nuestros del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación, si comparamos junio del 2018 con junio del 2017, la caída del consumo llega al 14%. Cuando hicimos julio, pensá que junio es un mes donde ya empieza el invierno, ¿sí? O sea, que es un indicador bastante alarmante, porque por lo general siempre ha venido muy parejo. Cuando hacemos julio, la caída no llega a tanto, pero llega a un 7%. No, pero es muchísimo, ¿no? Porque, o sea, sería un dato positivo si fuera porque la gente se dejó de enfermar. Pero lamentablemente esta baja en el consumo hay que atribuírsela a que la gente no puede comprarlos, ¿no? Sí, es así. Nosotros cuando hablamos de baja del consumo es cantidad de unidades, es independientemente del precio que tenga el medicamento, unidades que se dispensan en todo lo que es el mercado legal, o sea, a través de la red de farmacias que hay en todo el país, y viene, digamos, en caída. El pico más bajo fue en junio, en julio también hay caída, y lo último en agosto, si bien la brecha no es tan grande, también en caída, o sea, hace muchísimos años que no se producía esto. Y nosotros lo vemos los farmacéuticos desde las farmacias, donde viene un paciente con 2, 3 recetas y nos pide al farmacéutico que le aconsejemos cuál es el medicamento más importante, porque convengamos que, bueno, acá el medicamento para algunas personas tiene que ver con una porcioncito pequeña, o sea, que el que está sano completamente y sí, digamos, tiene que desembolsar dinero cuando tiene una enfermedad aguda. Por ejemplo, una angina o algo que es esporádico. Toma una vez, pero después tenemos muchos pacientes que tienen enfermedad crónica. Diabetes, hipertensión, que hay muchísima gente, artritis reumatoidea. Y que son silenciosas, o sea, que no tienen el síntoma en el momento que tenés que calmar con un medicamento. Claro, esos son pacientes que todos los meses está dentro de su presupuesto el tema del consumo de medicamentos. Los pacientes que tienen, bueno, obras sociales, después tenemos 14 millones de argentinos que no tienen seguridad social, ni una obra social del Estado, ni de la superintendencia, ni una empresa de medicina de prepaga, y hay una porción grande de pacientes de clase media que antes tenían una prepaga más económica y que ahora no la pueden pagar. Ese paciente tenía un descuento del 40%, que son la cobertura de las prepagas normalmente, y hoy no lo tiene. Así que estamos viendo desde nuestro ejercicio profesional, y también lo ve el farmacéutico que ejerce en el hospital público, donde cada vez hay pacientes que vienen a asesorarse de cuál es el más importante. Y si el médico lo prescribió, digamos, a veces no se puede prescindir. Y sí, en Argentina, bueno, tenemos la prescripción por DCI o denominación común, y laboratorios. Sí, eso es un mito porque en Argentina no hay genéricos, ¿sí? Es la prescripción por denominación común internacional o denominación genérica, ¿sí? Pero tenemos todos los laboratorios. Argentina es uno de los países donde la industria nacional tiene muy buena calidad, o sea que hay opciones. Pero a pesar de eso, ¿sí? Y a pesar de que buscan las opciones, cae el consumo.
¿sí? O sea que no alcanza con esto y cae el consumo. A nosotros no nos preocupa porque es un tema de salud pública. Claro, porque es lo que yo te decía, no es que la gente deja de consumir porque se deja de enfermar. Deja de consumir porque no lo puede comprar o porque tiene que elegir entre 2 medicamentos, solo uno por una cuestión de presupuesto. Ahora, con este tema de la prescripción genérica, ¿se da que la gente opta, como sucede en los supermercados, que cambia la forma de consumo, que la gente opta por la marca más barata? No, cuando no llega, ¿sí? En el tema del medicamento no se da exactamente igual. Cuando no llega, digamos, viene con 3 recetas, nos pregunta cuánto sale y ve que no puede acceder, nos pregunta el farmacéutico 2 cosas. ¿Por cuál lo puede reemplazar que tenga el mismo principio activo? Y también nos pregunta si le va a dar el mismo resultado, ¿sí? Nuestro país produce medicamentos, ¿sí? A diferencia de otros países de Latinoamérica, o sea que se fabrican, pero el principio activo, lo que llamamos la droga, es importada. Todo el aluminio para los blisters, todo eso es importado. O sea, es decir, que el aumento del dólar tiene una incidencia real e importante sobre el precio final del medicamento. Sí, en todo lo que es nacional, sobre todo en la droga y en, digamos, en el packaging y, bueno, por supuesto en la tecnología que se importa para el... Pero bueno, eso no se cambia todo el tiempo, pero también tiene una incidencia y en el medicamento que es importado le pega de lleno directamente. Y también tiene una fuerte incidencia porque estamos en un país en el cual el medicamento es un bien social, pero está recargadísimo de impuestos. O sea, paga la industria fabricante o el que importa, digamos, paga la tasa aduanera, que es altísima, después paga la droguería cuando lo distribuye, pagamos las farmacias, digamos, ingresos brutos, o sea... Así se conforma el precio exorbitante de los medicamentos, claro. Sí, es muchísimo y además hay algunos impuestos que se fijan en las provincias, como por ejemplo el tema de ingresos brutos. Entonces tenemos provincias como Río Negro con 5% de ingresos brutos, en cada uno de los eslabones, o sea que es una barbaridad. Otras con 2,5 y otros con 1, o sea, hay una... Y sin embargo el precio en el país es único. Esto es para que todos los argentinos puedan acceder al mismo medicamento de calidad al mismo precio, por el sistema de seguridad social. Los márgenes en el camino, ¿no? No, van achicándose los márgenes para que el que tiene más impuesto... De acuerdo al lugar, por ejemplo, al lugar del país. Sí, van achicándose los márgenes, pero eso no se traslada a la gente. El precio es único por el sistema de seguridad social, o sea, si una receta, digamos, de un medicamento por una prepaga es en Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, en Salta, es el mismo precio para la gente, ¿sí? Lo que impacta sí es qué obra social tiene, porque unas tienen el 40, otras tienen el 50 de cobertura, otras tienen para el crónico 70 o como en PAMI el 80, o sea, depende de la obra social o la cobertura que tenga, el gasto de bolsillo que tiene ese paciente. Perfecto. Ahora, Isabel, ¿qué hace el farmacéutico, ¿no? Cuando te llega esa persona con, bueno, como comentabas, con varias recetas y te pide hay que elegir una y de repente te das cuenta que hay medicamentos que son imprescindibles? ¿Cómo se actúa? Para los que son los pacientes de PAMI, que es la franja etaria que más consume. Y la más vulnerable, ¿no? En todos los barrios, en todos los pueblos, ha crecido exponencialmente el fiado, la realidad que le das al medicamento y que lo pague después cuando cobra. Esto es lo concreto. No sucede así en las grandes ciudades, en los lugares donde una persona está de paso, pero yo soy del conurbano bonaerense, en el conurbano, en los barrios pasa eso, porque es el abuelo de una amiga, del vecino de enfrente, de la esquina. Y la verdad que en cuanto tienen el pesito lo pagan, ¿no? Sí, responden. Ellos van... para el paciente jubilado el medicamento tiene un componente emocional. Van, cobran la jubilación y vienen a la farmacia tratando de llevarse todo. A veces le decimos, bueno, lleve esto y esto puede esperar porque todavía tiene del mes pasado. No, quieren tenerlo en su casa, quieren tener asegurado, ¿no? Exactamente, es emocional tenerlo y asegurado. Es como que están aferrados al medicamento, es aferrarse a la vida, ¿sí?
Ese es el sentimiento que nosotros vemos. Y por supuesto, bueno, la gran mayoría de los farmacéuticos, por eso a veces impacta en la farmacia, que no lo podemos sostener porque también estamos inmersos en esta economía difícil, de que a veces no tenemos crédito, porque además de financiar las obras sociales, bueno, muchísimas veces financiamos al paciente hasta que ese paciente cobre y nos viene a pagar. Y bueno, lo que antiguamente, ahora se llama cuenta corriente, pues lo anotamos en la máquina y es el fiado, pero eso se da capaz que en las grandes ciudades o en las arterias principales donde la gente va de paso, no, pero esto en los barrios, en el interior, subió estos últimos meses de una manera importante. Bueno, Isabel, para quedarse pensando y en nombre de toda la sociedad, gracias por la lucha que siempre emprendes desde tu lugar en la Confederación. Sí, tratamos de contener a los farmacéuticos y por supuesto a la gente, que bueno, para eso estudiamos y vamos a seguir estando al lado de la gente. Un placer como siempre. Bueno, y a pedido del público, a pedido de todos ustedes, está nuevamente con nosotros la doctora Silvina Wittis, especialista en ginecología. Gracias, Doc, por volver. La verdad es que hemos tenido una hermosa charla en otra oportunidad que nos visitaste y bueno, mucha gente se quedó con dudas, con preguntas, así que por suerte pudiste estar acá nuevamente con nosotros. Vamos a abrir nuestro consultorio ginecológico hoy para tratar de acercarnos a la mayor cantidad de personas posibles y evacuar la mayor cantidad de dudas posibles. ¿Cuándo tiene que arrancar una mujer su relación con un ginecólogo, ¿no? Es una buena pregunta. ¿En qué momento? Mira, yo siempre le digo a las pacientes cuando me dicen quiero llevarte a mi hija, digo, cuando ella tenga ganas. Mira. Porque si vos obligás a una chica a que venga, la verdad que no sirve. Si vos le decís, cuando tengas ganas, vos me decís y yo te llevo y qué sé yo, es porque ya está empezando a pensar en la madurez, digamos. Y lo que a mí me parece importante es que las chicas sepan que tienen que usar un método anticonceptivo. Para mí eso es muy importante, yo a todas les digo lo mismo. Chicas, tienen que usar un preservativo para cuidarte de las enfermedades de transmisión sexual, que ahora hay muchos, desgraciadamente, y un método anticonceptivo, como son las pastillas anticonceptivas, para no quedar embarazada. Entonces uno cuida las dos cosas. Claro, una combinación que refuerza. Importante. Entonces, el problema es que muchos chicos y muchas chicas también no quieren usar el preservativo, les parece que no, ¿cómo voy a usar? Qué sé yo. Pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual y que están apareciendo otras distintas que ya se habían ido totalmente. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho. El ser adulta significa el poder tener unas relaciones normales, que tengas muchas ganas, que vos decidas cuándo y cómo, porque con esto ahora de que realmente, yo lo pensé toda la vida, pero viste que hay mucha gente que recién ahora está pensando, bueno, yo soy mujer y puedo decidir y qué sé yo. El empoderamiento. Exactamente. Y eso es fundamental para la mujer, para empezar con una buena relación sexual, que sea placentera, que no sea la fuerza, ¿entendés? Es como que la verdad que es valioso. A ver, lo ideal sería concurrir al ginecólogo antes de la primera relación sexual, ¿no? Para prepararse. ¿Hay que hacer estudios en esa instancia? No, porque en general son más bien chicas y lo que hacemos es preservar y cuidar que sean la menor cantidad de anticonceptivos, de hormonas, que son las que tienen los anticonceptivos, la menor cantidad posible. Cuanto más baja la dosis, mejor. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual que recién mencionábamos, ¿cómo hacemos para concientizar a los jóvenes? A ver, ¿podemos hacer una especie de clase básica de las enfermedades? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuáles son los síntomas? Se dice enfermedad de transmisión sexual porque se transmiten sexualmente. La que más tiene es el HPV. El HPV es una enfermedad de transmisión sexual que es de un virus que produce, en general, es el que produce el cáncer de cuello de útero. Hay una vacuna para este virus y vos fíjate que hay gente que no se quiere dar la vacuna. La vacuna es obligatoria a los 11 años y es gratuita para hombres y mujeres.
pero se dan la primera dosis, porque es cuando están en el colegio, y después ya no se dan tampoco. Entonces, yo creo que es fundamental entender que la transmisión se da en hombres y en mujeres. La sífilis, que era una enfermedad totalmente olvidada, está apareciendo. Hay muchas cosas que están apareciendo, pero también hay otras enfermedades de transmisión sexual, como son la clamidia, que no es tan grave, pero que sí se transmite sexualmente, la cándida, que es un hongo, todos los tipos de flujos que vos puedas tener, en general se transmiten sexualmente. Y ahora, ¿el preservativo es fundamental entonces para poner una barrera es fundamental, en el contagio? Es fundamental. Yo siempre digo lo mismo, si vos no tenés una pareja estable, usa preservativo todas las veces. Si la pareja es estable después de 6 meses, entonces podés empezar a pensar en no usar preservativo y usar un método anticonceptivo hormonal. Pero la verdad que yo creo que 6 meses, y eso es muy importante. Perfecto. ¿Cómo se elige un método anticonceptivo? Mira, en general son antecedentes de la mujer, pedir un análisis de sangre para ver cómo está todo. En algunas puedo pedir una ecografía como para ver, en otras no, pero la verdad que, porque si sos virgen no te puedo pedir una ecografía transvaginal. Sí podemos pedir una ecografía abdominal, que uno va viendo qué es lo que pasa, pero con el análisis de sangre y con los antecedentes y todo eso, en general está bien. Estamos hablando de las chicas jóvenes. Hablando de las mujeres más maduras, las que fuman no tienen que tomar anticonceptivos orales. Yo creo que eso es una cosa bastante común. Las que tienen varices tampoco. Yo creo que eso es lo básico, lo único así que yo pregunto mucho. Está bien, y con esta información, después ¿cómo pasás al tema de qué método va a usar cada persona? ¿Elige la persona? Lo elegimos juntos, lo elegimos juntas. Lo elegimos juntas, ¿por qué? Porque la mayoría de las chicas quieren empezar con anticoncepción oral. Las pastillas. Las pastillas. Famosas pastillas. Sí, las pastillas. Y yo digo una cosa que siempre es lo mismo, son tantos años que nos tenemos que cuidar, que mejor que podamos cambiar de método. Que puedes hacer preservativo, un DIU, un anillo vaginal, una pastilla. Hay muchas cosas, incluso en una época hubo parches que ahora acá no hay, pero sí existen. Así que son montones de cosas que tenemos que ir cambiando, y a veces también me parece bien que se cuide el hombre. Te iba a preguntar eso, ¿el hombre se involucra en esto del cuidado? Algunos sí, otros no. Claro, porque lo ideal también es que se decida en pareja, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces decir, bueno, un tiempo no tomo pastillas y mi marido o mi pareja, quien fuera, usa preservativo, y después volver a hacer o poner un DIU, qué sé yo. La verdad que yo me gusta poner un DIU en la mujer que ya tuvo hijos, pero hay muchas chicas y que no tienen ganas ahora de quedar embarazadas. Vos viste cómo es esto, que la maternidad se alargó muchísimo. Retardada. Entonces, sí, puedo poner un DIU, realmente es muy cómodo. Y hay distintos tipos de DIU también. Hay anillos vaginales que son fantásticos porque sabes que al no tomar la pastilla, no pasa por el hígado. Entonces se absorbe a nivel de las paredes vaginales el anillo, y la verdad que es mucho mejor. ¿Y somos prolijas las mujeres a la hora de ir al ginecólogo? No, ni me dejó terminar la pregunta. No. No, porque lo ideal es hacerse un Papa Nicolau una vez por año. ¿A partir de qué edad? Desde que empezás con tus relaciones sexuales, el Papa Nicolau es importante. Y la colposcopía. Yo hago juntos el Papa Nicolau y la colposcopía porque me parece que es muy importante y que con eso tenés un 90% de seguridad en el diagnóstico. Entonces, una vez por año... Papicolpo. Y a la gente que tiene un DIU o que tiene algún quiste de ovario, o que tiene una displasia de mama, a esas las trato de que vengan cada 6 meses. ¿Cuál es la frecuencia ideal para hacerse? Bueno, Papicolpo lo mencionabas, pero después todos los demás estudios.
En general, una vez por año. Y de una vez por año, por ejemplo, las que tienen una mamografía donde muestran que hay una displasia, que hay un quiste, que hay un nódulo, entonces a esas al año le tenés que pedir la mamografía y a los 6 meses la ecografía mamaria. Con la ecografía mamaria vos podés ver si el nódulo o el quiste es líquido o sólido. Y todo eso también hay que ver, qué sé yo, hay muchas cosas que están para verse, pero que lo importante de esto es el control y la prevención. Con las mamografías nosotros podemos ver microcalcificaciones que no se ven a simple vista. Y con la ecografía podemos ver si los nódulos son sólidos o quísticos. Hay muchas veces que toda la gente te dice, bueno, hacete el autoexamen mamario, qué sé yo qué, pero el autoexamen es, si vos te llegás a encontrar algo, alguna pelota, es que ya es grande. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, prevención y hacer estas cosas que son fundamentales. O sea, tiene mejor prensa de lo que es en realidad el autoexamen mamario. Sí. Sí, porque no, aparte las mujeres a veces hacen tuc y me dicen, mirá lo que me toqué, y no es tuc, es la glándula que no, claro. Claro, es palparse con los dedos, con la yema de los dedos, en forma de las agujas del reloj, una mama y después la otra. Pero no es una cosa que sea realmente de utilidad. ¿Y cuál es la importancia, también esto para seguir creando conciencia, ¿no?, de la importancia de hacerse los estudios a tiempo, de detectar justamente a tiempo un quiste, por ejemplo, en la mamá? Mirá, si es un quiste, se controla. Si son microcalcificaciones, se hace una biopsia. Yo creo que lo importante de todo esto es que si vos te haces, ponele una mamografía, te encontraron microcalcificaciones, te haces una biopsia, vos ya tenés un diagnóstico. Ahora, en las mamografías hay una clasificación radiológica que habla del BR0 al BR5, 6, no sé cuántos son, pero el BR0 te dice el radiólogo que la estudies más, que hagas una magnificación o que hagas alguna cosa más para ver. Y el BR1 y 2 es totalmente normal. El BR3 hay que controlarla cada 6 meses, como te dije. El BR4 y el BR5 ya es una biopsia segura. Sí. No, o una biopsia como para definir un diagnóstico. Y después lo mismo te digo que, por ejemplo, si yo hago una ecografía y veo un endometrio, que es la pared interna del útero, que está agrandado, puedo dar una medicación, puedo hacer una histeroscopía para ver qué es lo que tiene ese útero. Es decir, hoy en día yo creo que si realmente nos cuidamos y podemos hacer la prevención exacta como estamos, no pasaría nada. Claro, la detección temprana es fundamental. Es fundamental. Lo que pasa es que uno se olvida, vas, venís, qué sé yo, y eso es una macana. Ahora, ¿está creciendo la cantidad de personas que padecen cáncer de mamas, por ejemplo, o es una sensación? No, yo creo que no es una sensación, que está en aumento, y hay muchas mujeres muy jóvenes también que tienen cáncer de mama. Creo que tiene que ver con la alimentación, con la obesidad, con el hecho de que tengan una maternidad tardía, porque vos sabés que los factores de riesgo para el cáncer de mama son una menarca temprana, es decir, la primera menstruación muy pronto. ¿Qué sería pronto? A ver, ¿cuál es la edad promedio? 9, 10 años. No, la edad promedio son 13, 14 años. Pero si tiene antes de los 9, 10 años y tiene una menopausia tardía, es decir, de 55 años, es más fácil que tenga probabilidad de tener cáncer de mama. A ver, eso es incontrolable. Totalmente. Si las parientas cercanas tuvieron cáncer de mama, hay que estudiar también unos genes, que son el BRCA1 y BRCA2, para ver. A ver, Angelina Jolie se hizo eso, se sacó las mamas, se sacó los ovarios, se sacó todo, que tampoco es el ideal. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para que, tener
como médica, yo tengo que tener también mucho cuidado en ver qué es lo que pasa con eso, si pedirlo o no pedirlo en serio. Claro, porque ¿qué haces una vez que tenés la información? Claro, si sabes sí. que tenés una cierta predisposición, ¿cómo actuás? ¿No? Pero que tengas una predisposición no significa que vayas a tener el cáncer. Ajá. Significa que por ahí en algún momento de tu vida Se podés desarrolla. tener cáncer, pero no que lo vayas a tener seguro. ¿Y hay algún factor entre los controlables que puedas mencionar? No tomar alcohol, no ser obesa, cuidarse con las comidas realmente, es fundamental, no fumar. Y los controles. Y los controles desde ya. O sea, estar saludable en general ayuda para todas las patologías. Para todas nosotras, sí, no hay duda. Bueno, como siempre, un placer. Está el libro en todas las librerías, así que vale la pena, realmente. Menopausia, bueno, ya tratamos el tema específicamente en alguna otra oportunidad, para desmitificar y sacarse un montón de fantasmas con respecto a esta etapa de la vida. Gracias. Un placer, como siempre, haberte tenido en Tesis. Gracias. Muchas gracias. Y llegamos al final del Tesis de Salud del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por estar ahí del otro lado. Y nos reencontramos la próxima semana para seguir ocupándonos de nuestro bienestar. Chau, gracias. Thank you.